Gracias, muy buenos días a todas y todos, señor coordinador de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, jóvenes que están atendiendo el llamado del Ministerio de Gobernación para venir a aportar ideas. Como decía quien me antecedió en el uso del micrófono, es el momento de dar un paso adelante, romper el silencio y empezar a aportar. En ese sentido quiero compartir con ustedes un poco de historia de cómo es que empieza a trabajarse la prevención de la violencia y el delito desde el Estado de Guatemala, cómo los tropiezos que han habido, pero también los retos que se han planteado y que se han ido alcanzando poco a poco. Para esto quiero iniciar comentándoles que todo surge luego de que hay un cambio en el paradigma, ¿verdad? En la forma de pensar, en la forma de ver cómo hacer seguridad. Teníamos un Estado que le daba prioridad a la seguridad nacional. En ese sentido, hasta antes de la firma de los acuerdos de paz, el Estado se articulaba para protegerse de las amenazas externas, ¿verdad? A través del respaldo del ejército, pero también de las amenazas internas que podían ser generadas por los habitantes del país. Y entonces se da lo que ya la historia guarda en nuestro país, una guerra de 36 años, ¿verdad? Y entonces se llega al proceso de los acuerdos de paz, la firma de los acuerdos de paz. Dentro de los acuerdos existe uno específicamente que se llama el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática. Allí empiezan a ver que el tema de seguridad tiene que verse con otros ojos, tiene que abordarse de una manera más integral. Se empiezan a dar cuenta que en la medida en que haya desigualdad, en la medida en que haya poco acceso a los servicios que el Estado debe brindar, en la medida en que haya poco acceso al desarrollo en general, la situación de seguridad no va a mejorar. Y entonces plantea que hay que cambiar la visión por una seguridad ciudadana. ¿A qué nos referimos con seguridad ciudadana? Últimamente se ha utilizado el término y rápido podemos asociarlos a las fuerzas combinadas que andan de PNC con el Ejército de Guatemala. Sin embargo, el concepto va más allá. La seguridad ciudadana es aquella que plantea el respeto a los derechos humanos entre los mismos individuos que forman parte de un Estado y también el respeto del Estado hacia los individuos con sus derechos en general. También plantea que hay que abordar estos temas de justicia social, ¿verdad? Que el Estado tiene que empezar a cumplir con todas sus atribuciones, con garantizar que todas y todos los habitantes del país puedan tener acceso a los servicios básicos y trabajar por la participación de la sociedad en la toma de decisiones, pero también en asumir las responsabilidades y los compromisos que esto requiere. Entonces, el Ministerio de Gobernación empieza a hacer los esfuerzos por dar cumplimiento a ese acuerdo de paz, de tal manera que el 30 de marzo de 2004 se establece dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Gobernación el tercer viceministerio, que en ese tiempo empezó a llamársele de apoyo comunitario. Y las atribuciones del tercer viceministerio en ese momento eran muy básicas. En principio era ser el enlace entre las comunidades y el Ministerio de Gobernación.
la persona responsable del tercer vicedespacho era la encargada de presentarle al ministro programas de seguridad elaborados en conjunto con las comunidades, y también debía formular y aplicar sistemas para la prevención comunitaria de la violencia. Era un trabajo bastante empírico en ese momento. La intención, como les decía, era que el Ministerio de Gobernación diera un paso importante en el cumplimiento de ese acuerdo de paz, pero también iba con la intención de que este tercer viceministerio fuera la puerta para que existiera ese acercamiento entre comunidad y Estado. El Ministerio de Gobernación, como ustedes saben, en la historia ha sido vinculado con violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces era el momento como para empezar a cambiar la visión del ministerio y esa idea que se tenía del Ministerio de Gobernación, y entonces se utiliza un paraguas legal para empezar a trabajar, que es el basado en la ley de los consejos de desarrollo. Esta ley permitía que el Ministerio de Gobernación se acercara, hablara con las comunidades, impulsara su organización y también su participación. También permitía el empezar a acercar a la Policía Nacional Civil con la comunidad. Pasamos de tener una policía nacional a tener una Policía Nacional Civil que también tenía que llenar ciertos requisitos para ya al momento de la firma de la paz. Una policía más profesional, una policía más capacitada y una policía más comunitaria, con más sentido de comunidad, con más sentido de acercarse. Y entonces se inicia el trabajo con gobernaciones, con municipalidades y con comunidades. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque hasta este momento, en esos espacios, no se sabía de qué era prevención. Las autoridades locales, las autoridades departamentales le daban prioridad a todo aquello que tuviera que ver con la inversión en obra gris, ¿verdad? Se llegaba y se les hablaba sobre la importancia de organizar a la comunidad para que analizaran sus principales problemas de seguridad y que se hicieran planes para trabajarlos, y los gobernadores y los alcaldes decían: mire, lo que pasa es que yo tengo que invertir haciendo un puente o terminando un bacheo, ¿verdad? O una carretera, porque pues el tema de prevención no se ve a corto plazo. Y entonces se fue sensibilizando a muchas de las comunidades, de las áreas, y se lograron conformar comisiones que trabajaran el tema de prevención de violencia y delito. Ahí nos fuimos encontrando con situaciones bien curiosas y que tienen una razón de ser, ¿verdad? Una razón lógica de ser, y era también que en el tema de las comunidades, cuando se iba a trabajar con las comisiones comunitarias, tenían prioridad, querían trabajar la reacción, ¿verdad? Cuando uno llegaba y hablaba de seguridad ciudadana y de prevención de la violencia y el delito, todos querían más policías, querían más patrullas, o querían hacer persecución ellos, ¿verdad? Decían: mire, nosotros queremos al comisario aquí porque queremos hacer un plan de seguridad, queremos ir a traer a los ladrones, ¿verdad? Entonces se tuvo esa situación, nos encontramos con esa situación y empezó entonces todo un proceso de sensibilización para cambiar dentro de las comunidades también el concepto de seguridad, que lo que correspondía era también que la sociedad participara, pero desde su posición de sociedad civil, sin asumir atribuciones que no le competían. También tuvimos el tema de la desconfianza hacia la Policía Nacional Civil. Ese es un problema que persiste, ¿verdad? Sin embargo, se han dado pasos importantes. Policía Nacional Civil, dentro de su estructura, tiene el concepto de policía comunitaria, ya existe dentro del organigrama de la institución
una subdirección general que trabaja prevención de violencia, del delito. Tienen programas establecidos muy importantes. Uno de ellos es el programa DARE, que es para trabajar en la prevención del consumo de drogas. Y entonces se fue buscando ese acercamiento entre comunidades y Policía Nacional Civil. Es algo que persiste hasta la fecha, es un trabajo intenso. El tercer viceministerio, para poder dar cumplimiento a todas las atribuciones que tenía, trabaja de la mano, tiene como brazo ejecutor a la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia. La UPCV, que se le conoce así por sus siglas, digamos, son las hormiguitas que van al campo y hacen el trabajo en terreno, ¿verdad? Son los encargados, hay delegadas y delegados que son los encargados de acompañar y asesorar a las comisiones para trabajar el tema de prevención de violencia y delito. Ahora, los desafíos que tenemos, y aquí el principal es, tomando en cuenta la actividad en la que estamos, es que el Ministerio de Gobernación, que el tercer viceministerio utilice todas las herramientas tecnológicas para ponerlas al servicio de la comunidad, ¿verdad? Procesos como los que les conté, ¿verdad?, de conformación, de participación, de asesoría, son bien importantes, pero también tenemos que dar ese salto cualitativo a utilizar todas las herramientas tecnológicas que puedan prevenir la violencia y el delito. Otro de los grandes desafíos es lograr la implementación de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica. Ese es uno de los grandes logros del Ministerio de Gobernación en materia de prevención de violencia y el delito, porque es el que marca, la política marca la ruta que debemos seguir, marca la importancia de que todo el Estado trabaje para la prevención de la violencia y el delito y que se cambie la idea de que la seguridad solo le corresponde al Ministerio de Gobernación. También marca la participación, deja establecido ya la participación de las comunidades para la resolución de sus necesidades en materia de prevención de la violencia y el delito también. Y y da herramientas para que los gobiernos locales generen desde sus espacios acciones puntuales para el tema de prevención de violencia y el delito. Entonces, ese es un desafío también. Hay un desafío importante, igual de importante también, y es el tema de que el Estado, como Estado, no como gobierno, sino que como Estado, vea la importancia que tiene invertir en prevención de violencia y el delito. Que no sea los temas de un gobierno, sino que trasciendan el tiempo, que no importa quién esté, no importa la ideología que tenga, que los procesos continúen para poder ir dando resultados, que es algo que pues hasta el momento el tercer viceministerio ha tenido sus altibajos, ¿verdad? Hubo un tiempo en que no tuvimos viceministro como durante 7 meses y eso impacta en el darle seguimiento a los planes, programas y proyectos. Otro de los desafíos es que además de que el Estado se dé cuenta de la importancia de la prevención de la violencia y el delito, es que invierta en ella, que en realidad se asigne un rubro para impulsar las acciones en esta materia, que todos los ministerios sepan, ministerios y secretarías sepan, asuman y se comprometan a invertir en la prevención de la violencia y el delito. Otro de los desafíos que tiene la prevención es que la comunidad asuma cuáles son sus roles dentro de la seguridad ciudadana. Que pasemos de solamente sentirnos víctimas a participar.
Entonces, este espacio, creo yo, es un espacio importante para que empecemos a acercarnos. Les hice todo ese recorrido porque entiendo que ustedes tienen planificado acercarse a las comunidades para conocer las necesidades en materia de prevención, y pues considero que es importante que ya vayan con un poco de historia. Así que les invito, les exhorto a que nos acompañen en esta tarea, ardua tarea de trabajar por la seguridad ciudadana, donde cabemos todas y todos. Muchas gracias.